Bien, hemos visto ya en el primer apartado de termoquímica el concepto de sistema termodinámico y qué tipos de sistemas termodinámicos tenemos. Ahora bien, una vez que hemos definido dicho sistema, ¿qué necesitamos conocer para definirlo por completo? Pues necesitamos conocer una serie de variables que nos van a dar el estado del sistema a nivel macroscópico y que reciben el nombre de variables termodinámicas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un sistema que es gas hidrógeno contenido dentro de un recipiente de 22,4 litros. Nos da la composición química, que es necesario saberla, y esta serie de variables tenemos N igual a, que es el número de moles, 1 mol, la masa 2 gramos, porque tenemos 1 mol de hidrógeno diatómico, el volumen 22,4 litros, la presión 1 atmósfera, la temperatura 0 grados centígrados y la densidad, que será masa partido volumen, se puede calcular como 2 gramos partido 22,4 litros nos dará 0,089 gramos partido litro. Bien, pues tenemos este sistema termodinámico y todos estos valores que tenemos aquí son variables termodinámicas que lo definen por completo. Nuestro sistema está totalmente definido. Bien, hay dos tipos de variables termodinámicas. Por una parte tenemos las variables llamadas extensivas y por otra las variables intensivas. Las variables termodinámicas extensivas son aquellas que dependen de la cantidad total de materia que tengamos, mientras que las variables intensivas son las que no dependen de la cantidad total de materia. Vamos a escribirlo esto de forma esquemática para que quede más claro. Tenemos por una parte las variables extensivas que dependen de la cantidad de materia. Son algunas, como por ejemplo el volumen, la masa, el número de moles o la transferencia de calor. Y las variables intensivas que no dependen de la cantidad total de materia. Intensivas no dependen de la cantidad total de materia. Son algunas, como pueden ser la densidad, la presión o la temperatura. Bien, vemos aquí una clasificación de variables extensivas e intensivas, pero cabe preguntarse, bueno, muy bien, hay dos tipos de variables termodinámicas, pero ¿cómo distingo yo qué variable es extensiva y qué variable es intensiva? Pues hay una forma sencilla de distinguirlo, que es coger nuestro sistema y dividirlo por dos. Vamos a coger ahora la mitad del sistema que tenemos aquí dibujado y veremos si las variables se reducen a la mitad también o si permanecen constantes. Si permanecen constantes significará que no dependen de la cantidad de masa y por tanto vamos a tener variables intensivas. Mientras que si al dividir el sistema por dos cambian, vamos a tener variables extensivas porque significa que sí dependen de la cantidad total de materia. Así pues, vamos a coger ahora un sistema que sea la mitad de este. Vamos a considerar esta parte de aquí. En este caso, si cogemos la mitad del sistema, el número de moles ya no será 1 mol, será 0,5 moles. Porque al coger la mitad del sistema estoy únicamente cogiendo la mitad de las moléculas de hidrógeno. Por tanto, como ha cambiado, significa que sí depende de la cantidad de materia total porque ha cambiado al coger la mitad del sistema y por tanto es una variable de tipo extensiva. En efecto, ya hemos dicho
que el número de moles es una variable de tipo extensivo. Vamos al siguiente, la masa. Si nosotros cogemos la mitad del sistema, ¿qué masa de hidrógeno tendremos? Bueno, pues no tendremos 2 gramos, vamos a tener solo 1 gramo. Porque estamos cogiendo solo medio mol, que pesará 1 gramo, la mitad del sistema. Como ha variado, ha cambiado el valor, significa que depende de la cantidad de materia total del sistema, y entonces es una variable también extensiva. También lo hemos indicado, la masa es extensiva. El volumen. El volumen, cuando yo cojo la mitad del sistema, ya no es 22,4 litros, es la mitad, es 11,2 litros. Nuevamente ha cambiado, por tanto es extensiva. Vamos a la presión. La presión no cambia porque hemos reducido el volumen del sistema, pero también hemos reducido el número de moles totales. Por tanto, en esta porción del recipiente la presión se mantiene porque tenemos una misma cantidad de moles y una misma relación entre los moles y el volumen, ya que tanto los moles como el volumen se han dividido a la mitad. Esto hace que la presión total de esa porción del sistema, de ese medio sistema, se mantenga. Seguiremos teniendo una presión de 1 atmósfera. Por tanto, como al considerar medio sistema la presión no ha variado, no es extensiva, es intensiva, independiente de la masa total o de la cantidad total de materia. Bien, vamos a la temperatura. ¿Cuál será la temperatura? Pues si yo tengo un recipiente a 0 grados y considero solo la mitad del recipiente, esa mitad del recipiente tiene que estar a la misma temperatura que la totalidad, es decir, tiene que seguir estando a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados, si todo esto está a 0 grados, esto está a 0 grados y esto también, todas las zonas están a una temperatura homogénea de 0 grados. Por tanto, la temperatura no va a depender de la cantidad total de materia y será una variable de tipo intensiva. Por último, vamos a ver la densidad. La densidad podemos calcularla nuevamente como masa partido volumen. La masa que tenemos ahora, 1 gramo. El nuevo volumen, 11,2 litros. Esto da una densidad de 0,089 gramos partido por litro. Por tanto, seguimos teniendo la misma densidad. Al considerar la mitad del sistema, el valor de la densidad no ha variado y esto implica que también es una variable de tipo intensivo. ¿De acuerdo? Entonces esta va a ser una forma de poder determinar de qué tipo es cada una de las variables que definen un sistema. Bien, hemos visto por tanto este tipo de variables, pero ¿cuántas variables necesitamos para describir completamente un sistema? ¿Necesitamos tantas? Para describir mi sistema yo necesitaba número de moles, masa, volumen, presión, temperatura. Pues no. Normalmente el número de variables termodinámicas que necesitamos para describir un sistema por completo está limitado. Se necesita un número limitado de variables. ¿Por qué? Pues porque las variables termodinámicas están relacionadas entre sí por ecuaciones matemáticas que son las ecuaciones de estado de mi sistema. Por ejemplo, vamos a definirlo con un ejemplo para que quede más claro. Imaginemos la ley de los gases ideales o la ecuación de Clapeyron. P por V igual a N por R y por T. Si observamos esta ecuación, lo que nos está dando es una relación matemática entre diferentes variables como presión, número de moles, volumen o temperatura. Y entonces, si nosotros conocemos, R es una constante, entonces ya se conoce. Si nosotros conocemos la presión y el volumen del sistema y la temperatura, este sistema quedará perfectamente definido. ¿Por qué? Porque el número de moles se podrá calcular en base a esos parámetros, en base a la presión, el volumen
y la temperatura, aparte de la composición, en este caso hidrógeno, que debemos saberla. Bien, entonces, debemos saberla no para el número de moles, pero sí debemos saber la composición, por ejemplo, para la masa, que depende de la composición, y también para la densidad. Si nosotros conocemos la presión, el volumen y la temperatura de nuestro sistema, el sistema queda perfectamente definido. El sistema queda totalmente definido. Otros parámetros como el número de moles, N, la masa y la densidad, conociendo la composición del sistema para conocer la masa molecular, van a ser calculados o calculables por ecuación, por una ecuación que será la ecuación de estado. Bien, por tanto, se necesita un número limitado de variables para describir un sistema por completo y, de hecho, a menudo lo que se hace para estudiar un sistema termodinámico de una forma más sencilla a nivel experimental es mantener o fijar una variable mientras que las otras permanecen cambiantes. Es decir, nosotros cogemos una de las variables, imaginemos que decimos, pues vamos a mantener la temperatura fija a 25 grados centígrados y hago diferentes procesos, cambio la presión, cambio el volumen, pero la temperatura no lo cambio nunca, únicamente cambio los demás parámetros o las demás variables termodinámicas y mantengo la temperatura como un valor numérico de 25 grados centígrados. Esto es muy habitual y estos tipos de procesos se clasifican o se les da nombre en función de cuál es la variable que mantenemos constante. Así vamos a tener esencialmente 4 tipos de procesos en los que se ha fijado una variable. Si nosotros tenemos un proceso en el que la presión es constante, mantenemos siempre la misma presión durante todo el proceso, tenemos un proceso de tipo isobárico. Si lo que mantenemos constante es el volumen, entonces tenemos un proceso que recibe el nombre de isocoro. Si mantenemos constante la temperatura, como en el ejemplo que hemos indicado, entonces tenemos un proceso isotermo o isotérmico. Recordemos que el prefijo iso significa constante o igual. Y si lo que hacemos es un proceso en el que no hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno, lo cual quiere decir que Q es igual a 0, a este tipo de proceso se le denomina proceso adiabático, sin transferencia de calor. Bien, son diferentes procesos que tenemos para estudiar un sistema termodinámico manteniendo variables constantes. Bien, por último, y no menos importante que estas variables termodinámicas, debemos indicar que algunas de dichas variables son lo que se conoce como funciones de estado. ¿Qué significa que sean funciones de estado? Pues que su valor únicamente depende del estado concreto del sistema en un momento determinado y no del camino o de las transformaciones que haya sufrido para llegar a ese estado. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo para que quede más claro. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema que inicialmente se halla a una temperatura de 20 grados centígrados. Esto sería el estado inicial de nuestro sistema. Sufre una transformación y como consecuencia de dicha transformación pasa a tener ahora una temperatura de 60 grados centígrados y a estar en un estado que llamaremos estado final. Bueno, la temperatura del estado final de 60 grados centígrados va a ser la misma independientemente de cómo se haya llegado a esa temperatura. Es decir, puede ser que nosotros hayamos pasado por un estado intermedio de 80 grados centígrados, hemos calentado hasta 80 grados centígrados y después hemos enfriado hasta 60 grados,
pero también puede ser que hayamos calentado hasta 45 grados centígrados y de 45 grados centígrados hayamos seguido calentando para llegar a 60. Bien, la temperatura del estado final seguirá siendo 60 independientemente de cómo hayamos realizado la transformación. Eso es lo que significa ser una función de estado. Que es independiente del camino, únicamente depende del estado en ese momento concreto. Otra forma de decirlo es que las variaciones que sufren las variables termodinámicas, que son funciones de estado, solo dependen del estado inicial y final. Por ejemplo, si ahora nosotros queremos ver la variación de temperatura que se ha sufrido en este sistema desde el estado inicial al estado final, es decir, queremos calcular el incremento o variación de temperatura, delta de T, será la temperatura del estado final menos la temperatura del estado inicial. El estado final tiene una temperatura de 60 grados centígrados. Menos el estado inicial tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Es decir, que nuestra variación de temperatura ha sido de 40 grados centígrados, independientemente de si la transformación ha sucedido de esta forma o de esta otra, únicamente depende del estado final y del estado inicial, es una función de estado. Bien, otras funciones de estado que ya conocemos son también el volumen y la presión. Son la temperatura, el volumen, la presión, pero también van a aparecer unos nuevos conceptos en este tema, en el tema de termoquímica, que vamos a tratar en profundidad y que también son funciones de estado, como pueden ser la energía interna, representada por una U, la entalpía, representada por una H, la entropía, representada por una S, y la energía libre, representada por una G. ¿De acuerdo? Estas también son funciones de estado y vamos a ver cada una de ellas en profundidad. Son la energía interna, la entalpía, la entropía y la energía libre.